Vale. Hola, buenas tardes. Empezamos ya, que pasa algún minutillo, aunque nos estamos sentando los últimos. Bienvenidos en esta tarde lluviosa. Gracias por haber elegido este plan en lugar de quedarse secos en casa. Pero la verdad es que nos hace falta a todos regarnos un poco y también airearnos, y los días como hoy nos refrescan tanto el cuerpo como la mente. Bienvenidos a este patio de la Infanta de Fundación Ibercaja. Yo soy Carmen Campos, soy coordinadora de proyectos de educación de Fundación, y para mí es un placer inaugurar este ciclo de desafíos docentes de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, con quien hace ya casi 20 años que colaboramos. La verdad es que en Fundación hacemos muchas actividades, algunas actividades en las que cedemos los espacios, pero otras actividades en las que nos sentimos pues reconfortados de colaborar, porque nos unen ideales y motivaciones, como es en el caso de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, ese afán por crear oportunidades y crear recursos para responder a las necesidades de la comunidad educativa, tanto de docentes como de orientadores, personal docente y también familias. Por eso hace 20 años que colaboramos, pero también hace poquitos que montamos este tipo de ciclos, este ciclo de desafíos docentes, a más de otras actividades que realizamos, como la jornada retos o el congreso de inteligencia emocional. Pero en concreto lo que abrimos hoy, este ciclo, que tiene 4 cursos presenciales, tiene 8 conferencias y 11 talleres online que desarrollamos a lo largo de todo este curso escolar. Espero que lo disfruten. Tienen toda la programación en la página web, tanto de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía como de Fundación Ibercaja, y les dejo con el tema de hoy. La verdad es que es muy interesante, y algo que caracteriza a la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía es que busca esos temas de actualidad y de inquietud para todos los que estamos en la comunidad educativa, y que mejor responde a lo que necesitamos saber. Así que espero que disfruten de la conferencia, del conferenciante, de Cristian Ruiz, y esperamos verles en las siguientes actividades. Muchísimas gracias. Marta Gutiérrez es representante de la Junta de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Les quiero dar la bienvenida también en nombre de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, y dar las gracias también, aprovechando que está Carmen aquí, a Ibercaja por la fructífera colaboración que mantenemos desde hace tantos años, con la que estamos encantados. Bienvenidos a todos y gracias por asistir también presencialmente, aun sabiendo que después se puede repasar la conferencia, que quedará grabada y colgada en la página de Ibercaja y en la de la asociación. Yo solamente quería presentarles al conferenciante de hoy, que es Cristian Ruiz. Él es profesor de Nuevas Tecnologías y coordinador TIC en el Colegio Juan de Lanuza. Allí él ha creado y ha implantado y ha desarrollado durante 10 años un currículum vertical sobre pensamiento computacional, que abarca desde los primeros años de educación infantil hasta el bachillerato. Luego tiene experiencia en todo esto que nos va a contar, que creo que es una parte muy positiva, porque no es un teórico exclusivamente. También, obviamente, es teórico y experto en ello. Ha realizado un máster de introducción a la investigación en la Universidad de Zaragoza, dedicando su trabajo de fin de máster a este tema, el pensamiento computacional en educación. Él también es posgrado en Tecnopolítica, en la era de los derechos digitales, por la Universidad de Barcelona. La conferencia de hoy lleva por título Pensamiento computacional y LOMLOE, claves del nuevo currículum educativo. Es cierto que la LOMLOE nos trae este nuevo aspecto para introducir en las aulas, y que necesitamos los profesores, también los padres, comprender cómo se puede implantar, si es de forma transversal, cómo lo vamos a trabajar, a lo mejor desde cada asignatura. Por ello, Cristian nos va a hacer este acercamiento, pero además hemos preparado un curso que va a impartir él mismo, y que también lo organizamos en colaboración la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía con Ibercaja,
y se llevará a cabo en el centro de Ibercaja Actur. Este curso empieza muy prontito, ahora en noviembre, el día 8 de noviembre empieza ya. Lo quería comentar porque supongo que las personas que habéis asistido hoy aquí estáis interesados en el tema, y es un curso donde ya sí que se profundizará más en esto, en las herramientas, en cómo poder implantarlo en las aulas dentro de cada una de las materias. Bueno, Cristian, si no, ya lo puede especificar mejor que yo de qué va a tratar, si tiene algún ratito. Como la conferencia tenemos de tiempo 1h30, pues tenemos tiempo también al final, cuando termine la exposición, de un ratito de debate y de preguntas, y ahí a lo mejor podemos hablar un poquito más del curso. Además, antes de darle paso al conferenciante de hoy, les voy a comentar las próximas conferencias que están dentro de este mismo ciclo y que empiezan también ahora a final de noviembre. La siguiente que tenemos programada la va a llevar a cabo Paco Rollo, se llama Resiliencia en tiempos difíciles. Realmente estamos en tiempos difíciles y creo que todos hemos sido muy resilientes, son muchos, pero todavía hay mucho de lo que salir hacia adelante. Esta será el 28 de noviembre, aquí mismo. También aquí en el Patio de la Infanta, Carlos Hue llevará a cabo el 16 de noviembre una conferencia que lleva por título, lo voy a decir despacio porque es muy difícil el título, Ecoduemoción, en el que él hablará de la educación emocional y de los objetivos de desarrollo sostenible. Y por último en este ciclo, aquí en Patio de la Infanta, el día 23 de noviembre, otra compañera de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, María González, nos hablará de los riesgos en las redes sociales desde la perspectiva de la psicología. Sin más, les dejo con Cristian. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Marta. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. En primer lugar, pues daros las gracias por venir aquí en esta tarde que nos ha salido un poco lluviosa. Entiendo que cuesta un poquito salir de casa y venir aquí a estar escuchando a alguien durante unos próximos 50, 55 minutos, espero que no mucho más, ¿vale? Efectivamente, en todo esto hay una parte práctica que haremos en un curso, pero el motivo de hoy es casi más la parte teórica de todo esto, ¿no? La parte teórica que nos interesa también muchísimo, pues para darle el empaque que pensamos que tiene este término tan raro, el pensamiento computacional, que es lo que nos ocupa en la tarde de hoy, la relación con la LOMLOE y, sobre todo, lo que tiene que ver con trabajar con habilidades del pensamiento de nuestros alumnos. Esto es lo que más nos interesa, esto es lo que más nos mueve, esto es un poco sobre lo que va a girar la charla en el día de hoy. Esto es un poco el resumen de lo que vamos a estar hablando en los próximos 40, 50 minutos. Primero vamos a hacer, digamos, unas definiciones, hablar un poco de lo que es el pensamiento computacional, ¿no? Esta cosa que tiene un nombre un poco rara. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre las diferentes definiciones que ha habido para que cuando nos salgamos de aquí a las 8, 8 y cuarto podamos decir, ya me queda un poco más claro qué es esto del pensamiento computacional y que no solo es programación y robótica. Esta es una de las cosas que también nos interesa mucho. Es un término que está muy asociado a la programación, inevitablemente, pero es mucho más que todo esto. Después pasaremos a hablar un poco de un trabajo de investigación que estuve haciendo durante 2 años, en el que os voy a contar de qué manera se puede medir el pensamiento computacional. Esto es algo que, igual que otros constructos, puede ser medido, afortunadamente, desde hace no muchos años, ¿vale? Os contaré un poquito cómo se puede hacer esto y cómo lo podéis hacer. A continuación ya pues empezaremos a hablar de cómo esto finalmente se ha traducido en la LOMLOE, que esperamos este año, este 2022, pero también haré un pequeño repaso a ver cómo está el estado de la cuestión en otros países en Europa, ¿no? En otros países en Europa que aún no nos llevan mucha ventaja. Y finalmente haremos unas reflexiones, os dejaré unas pinceladas con algunas cositas para que os podáis llevar de aquí y que pues, le podáis estar dando un poco vueltas a la cabeza. Bueno, vamos allá. Esperemos que sea interesante, ya que, pues bueno, insisto, es una tarde un poco complicada para venir. Esperemos que por lo menos disfrutemos un poco todos juntos. En primer lugar, vamos a hablar un poco de lo que es el pensamiento computacional, ¿no? Y, en este caso, cómo surgió el interés en
a mí en este caso, ya lo han comentado, trabajo en un colegio, en el Colegio Juan de Nanuza. Ahí llevo los últimos 10 años. Empecé en 2012 y previamente pues ya había trabajado en escuela pública, escuela concertada, pero siempre en el ámbito de la formación profesional. Y la realidad es que, pues, supongo que como muchos de los aquí presentes, pues hace un montón de años estudié el máster de profesorado en secundaria. Y lo que más recuerdo de aquel máster fue una asignatura optativa que se llamaba Habilidades del Pensamiento, que la impartía el profesor Pedro Ayueva, tipo genial, y con el que congenié mucho, y fue la primera vez en mi vida en la que yo llevaba muchos años programando. Llevo estudiando programación desde que tengo 15 y 16 años aquí en Los Enlaces, en Zaragoza. Pero fue la primera vez que hice una conexión entre las habilidades del pensamiento que una persona a la que le gusta programar va desarrollando de una manera implícita. El mito, darme cuenta de que había una serie de habilidades del pensamiento, que son lo que vamos a hablar aquí en un ratito, que están muy relacionadas, ¿no? Ahí surgió un poco el interés en este término. Afortunadamente luego tuve la suerte de empezar a trabajar en el colegio y pude acercarme a etapas más tempranas como infantil, primaria, secundaria, donde podía llevar a cabo un programa acorde a las cosas que a mí me apasionaban un poquito, ¿no? En formación profesional, pues los que estamos allí o los que hemos estado, estamos forjando futuros profesionales. Esto es otra historia. Tenemos que prepararlos bien para salir al mercado laboral. Aquí nos interesa, en los colegios, en primaria, en secundaria, nos interesa sí que aprendan programación, quizá estimulamos un poco este tipo de inquietudes, pero nos interesa más otro tipo de cosas, que lo pasen bien aprendiendo, pero nos interesa trabajar habilidades del pensamiento. Y ya por entonces habíamos un conjunto de profesores que estábamos muy interesados en que veíamos el potencial de por qué enseñar programación. Pero claro, no queríamos ser unos cuantos, queríamos... o sea, no queríamos que simplemente era lo que yo hacía en mi asignatura o lo que otro compañero hacía en otra asignatura. Teníamos la firme convicción de que debería estar incluido en los currículos, de que el colegio entero, en todas sus etapas, los alumnos pudieran tener esta oportunidad, ¿no? Porque bien es sabido que en el mundo de la educación, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hoy venimos del ámbito educativo o pertenecemos a él de alguna manera, pues somos conscientes de que a lo largo de muchos años han pasado muchas metodologías, programas, etcétera, que hay veces que el programa que viene de moda y luego ya nadie se acuerda, ¿no? Este debate había entonces. Hoy en día yo creo que más o menos ya estamos todos convencidos de lo importante que puede ser llevar esto al aula, pero en aquella época pues casi era un poco friki, incluso, bueno, incluso uno pensaba que era más... Vamos a ver cómo hacemos pasar una buena mañana a los alumnos en clase haciendo las cositas estas de robótica, ¿no? Pero nada más lejos que eso. Nosotros estábamos convencidos de que esto debería ser incluido en los currículos y estábamos convencidos de que aportaba mucho valor a nuestros alumnos, porque al fin y al cabo los alumnos vienen al colegio, entre otras cosas, esperamos, a comprender el mundo que les rodea, ¿no? Que si tienen que aprender cómo funciona el sistema digestivo, el aparato respiratorio, la electricidad, la fotosíntesis, porque tienen que comprender el mundo que les rodea. La típica pregunta que nos hacen nuestros alumnos, ¿y esto para qué? Pues para comprender el mundo que te rodea, ¿no? Y en aquella época, bueno, ahora ya totalmente disparado, ¿no? Desde la época de la pandemia tenemos digitalización por todos los sitios, pero ya en aquella época, 2013, pues ya teníamos teléfonos, teníamos muchos aparatitos y teníamos que hacerles ver a nuestros alumnos que esto no era magia, que todos esos aparatitos estaban programados por una serie de personas, un conjunto de personas que creaban unos algoritmos para dar solución a un problema, ¿no? Y esto es comprender el mundo que les rodea. Entonces sentíamos la necesidad de que si un alumno tiene que aprender todo este montón de cosas que son muy interesantes, esta, en la época en la que nos toca estar viviendo, también lo hará. Dicho esto, que teníamos un interés, pues en llevar actividades relacionadas con la programación y la programación y la robótica, en el año 2013 ya se empezaron a hacer talleres de Scratch, talleres de Arduino. Entonces un poco cuando empezó a entrar esta tecnología, al menos aquí en España. Y nos pareció muy interesante, primero, hacer una serie de, digamos, actividades previas en el colegio para ver qué tipo de interés podía suscitar en los alumnos y en las familias. Y ya finalmente, el año siguiente, presentamos un programa, en el año 2013, presentamos un programa a las familias. Nosotros, el colegio, somos una cooperativa de familias y cada vez que empezamos un proyecto nuevo tenemos que presentarlo a las familias, porque al fin y al cabo son nuestros jefes, ¿no? Tenemos que decirles, queremos hacer esto
y lo queremos hacer por esto, ¿no? Y aquel día, pues, muchas de las cosas que conté aquel día las voy a contar también hoy, porque siguen siendo plenamente vigentes, ¿no? Todo el trabajo de las habilidades del pensamiento, que es lo que más nos movía, principalmente en etapas tempranas, como primaria y secundaria, nos interesaba para trabajar habilidades del pensamiento. Y aquel año, en 2013, pues hicimos un programa de tercero a sexto de primaria y, bueno, con el tiempo lo hemos ido ampliando por arriba y por abajo y hoy ya tenemos desde 3 años hasta que se van a la universidad. Bachillerato ya es una historia un poco más técnica, pero con los pequeñines ya trabajamos pensamiento computacional. Hoy en día ya podemos hablar de, quizás esto no podíamos hacerlo hace mucho tiempo, pero cuando empezamos el término de pensamiento computacional, no podíamos decir que era algo muy consolidado, pero hoy en día sí que tenemos argumentos para decir es un constructo maduro. Cuando hablamos de constructo, en términos de investigación académica, hay que entender que hay variables que pueden ser medidas muy fácilmente, ¿verdad? Como el peso, la edad, el grupo sanguíneo, etcétera. Pero hay otras que tienen que tener un cierto recorrido en el ámbito académico, con literatura, con investigaciones, aportaciones empíricas, para que vayan cogiendo un empaque, ¿no? Hoy estamos hablando de pensamiento computacional, pero pues la inteligencia emocional, por ejemplo, puede ser otro de estos, ¿no? Que ha tenido que llevar un recorrido para que haya podido ser considerado constructo. Y podemos decir que es un constructo maduro hoy en día por todas estas argumentaciones, ¿no? Vais a ver por aquí abajo que cito a Marcos Román, lo voy a citar unas cuantas veces en la tarde de hoy, porque para mí es una de las personas de referencia aquí en España en cuanto a investigación académica y aportación de papers, y es el que, junto con otros compañeros, de los que más me he nutrido, ¿no? Él comenta en un artículo que ha publicado hace poquito, hace un mes, por qué el pensamiento computacional. Marcos fue la primera persona que hizo una tesis en España sobre pensamiento computacional y validó una herramienta para poder medir el pensamiento computacional. Una de las cosas que a mí más me animó a hacer el máster de investigación y la que, bueno, me desencadenó muchos procesos. Él argumenta que es un constructo maduro, ¿por qué? Primero, porque ya hay muchas definiciones teóricas, veremos 4 o 5, pero, por ejemplo, en el trabajo de investigación que hice, tengo unas 14 o 15 páginas solo hablando de definiciones teóricas, desde el año 2006 hasta la última de 2022 que veremos ahora, ¿no? Y hay un buen pozo de definiciones teóricas para definir lo que es el pensamiento computacional. Hay ya muchos instrumentos para poder medirlos, luego os mostraré unos cuantos, pero hay muchísimos para medirlos, además en diferentes edades y de diferentes maneras, no solo en programación por bloques, sino también programación textual, sin tecnología, etc. Ya han pasado este término, el pensamiento computacional, ya ha pasado por muchas implementaciones en España, pero sobre todo más en otros países de la Unión Europea o en Estados Unidos, con lo cual hay cierto recorrido. Por fin, este año aparece en LOE, que es un poco el motivo que también nos ocupa aquí hoy. Y, por supuesto, por mucho que sea maduro, es un constructo que por su propia naturaleza va a seguir evolucionando en los próximos años, ¿no? Vamos a ver unas cuantas definiciones. Empezamos por la primera, que la hizo Janet Wynne en el año 2006, en el cual ya hay unas cuantas cosas que nos interesan, ¿no? El pensamiento computacional implica la resolución de problemas, la primera de las habilidades del pensamiento, diseño de sistemas y la comprensión de la conducta humana, ¿no? Ya empieza a hacer una relación entre cómo podemos utilizar las máquinas para resolver problemas humanos, ¿no? Y cómo esto puede ser trabajado por todos y cada uno de nosotros. Otra de las definiciones de Jesús Moreno es otra de las personas referentes aquí en España, junto con Marcos Román. En su tesis comentaba, el pensamiento computacional es la capacidad humana de resolver problemas y expresar ideas. Ese es el matiz importante, ¿no? Veremos que el pensamiento computacional tiene que ver con habilidades del pensamiento, pero tiene que ver también con una manera de expresarse, ¿no? Hay muchas maneras de expresarse. El arte, la poesía puede ser una, el pensamiento computacional y la programación también. Luego hay algunas un poquito más complejas, como esta de Zapata Ros, es otro investigador aquí de España, en el que, bueno, a lo mejor esto es demasiado analítico, ¿no? Esto me mueve un poco menos, ¿no? Y luego hay otra serie de tendencias en las que, esta es de un artículo de este mismo año, en el que ya empiezan a hacer separaciones entre qué es el pensamiento computacional. Hay gente que lo relaciona directamente con habilidades del pensamiento y otras personas que lo relacionan más con las prácticas computacionales. Cuando hablamos de prácticas computacionales podemos hablar de, pues esto, de bucles, de eventos, paralelismo, automatizaciones, etcétera, ¿no? Empieza a haber una separación
Hay gente a la que le parece más interesante, a mí me interesa esto, a ti te interesa lo otro, ¿no? A mí me gustaría una definición un poco más mixta. Por ir acabando con la parte de definiciones, incluso hay artículos donde incluso digamos que empiezan a considerar el pensamiento computacional como una inteligencia más que puede ser metida dentro del programa de inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿no? De todas estas, a mí la que más me ha gustado fue de las primeras que yo leí y en la que más me voy a extender aquí esta tarde, es en trabajar estas habilidades del pensamiento. El pensamiento lógico, el pensamiento algorítmico, la detección de patrones, la abstracción, la descomposición y lo último y no menos importante, la depuración y la evaluación. Estas habilidades del pensamiento son las que se promueven dentro del programa que hizo el Reino Unido en 2013, fuente de inspiración a todas luces en el trabajo en el colegio. Pues muchas cosas, luego las iremos contando. Una de ellas son las definiciones, pero luego, sobre todo, lo que más me gusta del programa es la parte de formación al profesorado. Esta es una parte bestial y que aún sigue vigente 9 años después, 9 años que nos llevan de ventaja. Vamos a ir un poco desgranando estas habilidades porque estamos hablando hoy de qué es el pensamiento computacional, ¿no? El pensamiento computacional no es más que otra cosa que una serie de habilidades que las conocíamos todos de hace un montón de años, pero que hay algunas específicas que los programadores desarrollan de forma implícita mientras aprenden a programar a lo largo de la vida. Yo puedo dar fe en mí mismo, ¿no? La primera de ellas, no soy la más importante, pero la primera que se desencadena siempre cuando vas a enfrentarte a un enunciado, a un problema de programación, un problema de matemáticas, un problema de física, es el razonamiento lógico, ¿no? Cuando en el colegio ponemos un problema de un enunciado para resolver un problema de programación, sea lo que sea, de matemáticas, de arte, lo que sea, lo primero que tiene que hacer el alumno tiene que hacer lo mismo que me enseñaron a mí hace 30 años en los enlaces. Mi profesor Paco en tercero de formación profesional, ¿no? Un enunciado hay que leerlo 3 veces. La primera, te haces una idea general del problema que tienes que resolver. En la segunda, empiezas a subrayar. Y en el momento en el que empiezas a subrayar, ya están entrando otras habilidades del pensamiento que comentaré ahora. Y en la tercera, tienes claro qué es lo que tienes que hacer y los pasos que tienes que dar para resolver ese problema, ¿no? Pero lo primero siempre es un análisis, un razonamiento de qué pasos tengo que dar. A partir de aquí se suceden otro tipo de habilidades de pensamientos como el pensamiento algorítmico. Tiene un nombre un poco raro, pero yo creo que si hablamos de pasos que tengo que dar para resolver un problema y además en un determinado orden, esto es el pensamiento algorítmico. Esto es un algoritmo. Un algoritmo no es más que otra cosa que una serie de instrucciones que resuelven un problema en un orden. Y ese orden es importante, ¿no? Recordando a Paco, mi profesor en el instituto, en aquellos tiempos programábamos sin ordenadores, porque claro, los tiempos han cambiado mucho, programábamos en papel. Y él nos estuvo explicando los primeros días pues lo que era un if, lo que era un bucle, lo que eran este tipo de cosas, ¿no? Y un buen día nos dijo, mañana vamos a hacer el primer programa. Y ahí que nos fuimos todos pensando, ¿qué programa vamos a hacer el día siguiente, ¿no? Estábamos como muy excitados intelectualmente en cómo iba a ser el problema a resolver, ¿no? Y Paco nos sorprendió y nos dijo, vais a tener que programar cómo hacer un huevo frito. Y digo, ¿cómo que un huevo frito? Y nos quedamos todos mirándonos y hasta que el primero dijo, bueno, primero tengo que ir al frigorífico a ver si tengo huevos. Y ya empezamos a hacer el clic, ¿no? Y aquí ya tenemos un sí. Si no tengo huevos dentro del frigorífico, difícilmente voy a poder hacer un huevo frito, ¿no? Y ya, pues ya empezaron a surgir el resto de instrucciones de, pues bueno, yo voy a coger la sartén, voy a echar el aceite, pero hay instrucciones que se tienen que dar unas antes que otras. No puedo echar el huevo en la sartén si antes no he puesto el aceite a calentar, ¿verdad? Esta era la importancia de poner las instrucciones en un orden en concreto. Esto es el pensamiento algorítmico. Los patrones. La habilidad que tiene el ser humano de, ante un problema, ver qué cosas se pueden llegar a repetir y cuántas veces, ¿no? Si, por ejemplo, pensáramos en un programa, por ejemplo, para hacer el cálculo de la media de las notas de mi asignatura en primero bachillerato, pues si tú lees el enunciado, hay unas cuantas claves ahí. Una clave es que, bueno, voy a tener que tener una instrucción, si quiero, va a preguntar el nombre del alumno, voy a preguntar la nota, voy a tener que ir sumando la nota de todos los alumnos, contando cuántos alumnos tengo,
para luego poder hacer ese cálculo matemático, ¿no? Que es la suma de todas las notas dividido por el número de alumnos que tengo en clase, ¿no? Esas 3 instrucciones se van a estar repitiendo hasta que deje de meter datos de alumnos, ¿no? Esto es cuando uno empieza a leer el enunciado y empieza a ver que ahí hay un bucle, ¿no? Ya te va a tener que hacer un bucle aquí, va a tener que hacer un while, va a tener que hacer un for, ¿no? Esto en el ámbito de la programación, ¿no? Parte del trabajo cuando tienes que leer el enunciado y empiezas a subrayar son este tipo de cosas. La abstracción, la habilidad que desarrolla un ser humano para, ante un problema que tiene que resolver, desestimar aquella información que no es importante, que no es relevante para resolver un problema, algo que nos gusta mucho a los profesores, ¿no? Poner enunciados, cosas de relleno ahí, un poco para despistar, a ver si eres capaz de quedarte con lo realmente importante, ¿no? No importa cómo se llame el alumno, lo que importa es la nota media de la clase, ¿no? Pues algunas cosas son importantes y otras no. Y tenemos que desarrollar esta habilidad. La descomposición, la capacidad de, ante un problema grande, seguramente, estamos aquí hablando de problemas de programación muy sencillotes, ¿no? Pero cuando tienes un problema grande, en programación, en matemáticas, en lo que sea, seguramente te vas a dar cuenta de que hay, dentro de ese problema general, hay unos cuantos problemas, mini problemas a resolver. Y resolviendo todos, resolverás el problema en general, ¿no? Si, por ejemplo, estuviéramos hablando de programar una calculadora básica con sumas, restas, multiplicación y división de 2 números, pues tendrías que, digamos, programar cada una de estas operaciones. Estas son 4 operaciones distintas y una de ellas va a tener una complejidad especial que tienes que atender de manera separada, ¿no? Y esto me lleva a hablar de la última y no menos importante. Pongo la foto de unas obras de Valdespartera. Ahora ya ha cambiado un poquito, pero eso es una foto de Valdespartera, ¿no? Imaginaos un arquitecto, un aparejador, alguien que no hace un cálculo y un recálculo y no tiene bien todo claro el cálculo de pesos que tiene que soportar todo este edificio, ¿no? Pues con programación pasa lo mismo. Vivimos los tiempos que vivimos, donde los alumnos son un poco movidicos y son un poco impulsivos y afortunadamente a programar les gusta a la mayoría. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? La experiencia nos dice que quieren ser los primeros en entregar el programa, quieren demostrarte que saben programar mucho y entonces esto les hace reflexionar poco. Y nosotros, bueno, cada uno tenemos nuestras estrategias para hacerles pensar y reflexionar antes de entregar, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos hablando del problema de las operaciones básicas de una calculadora, habría una operación que tendríamos que tener especial cuidado y es la división. La división, porque ¿qué pasa con la división? Pues que el segundo número no puede ser un 0. Entonces, esto es una cosa que tienes que controlar. Y yo cuando hacemos estos programas en tercero de la ESO, directamente me voy a probar la división. Las demás doy por hecho que las van a hacer casi bien. A veces las pruebo, ¿no? Pero lo que siempre pruebo es si has tenido en cuenta que en la división el segundo número no puede ser un 0. ¿Y qué haces entonces? ¿No? Esto es algo muy importante. Tienes que probar bien tu solución antes de hacer la entrega, si no tendrás que volver de nuevo al principio y ver por qué tu solución no funciona. En definitiva, estas son las principales, si no nos liamos mucho más con definiciones, estas son las principales habilidades del pensamiento que vamos a encontrar en cualquier definición. Podemos encontrar más, pero estas son las básicas, ¿no? Si somos capaces de trabajar con nuestros alumnos todas estas habilidades del pensamiento, pues seguramente estamos ayudando a forjar estudiantes, alumnos, alumnas, con una gran capacidad de afrontar problemas en la vida, en general, no solo problemas académicos, que es un poco de lo que se trata, ¿no? Tener herramientas para desenvolverte en la vida. Bien, pues hasta aquí un poco la parte de definiciones. Espero que a esta altura ya, casi 20 minutos después, más o menos ya nos quede un poco claro lo que es y lo que no es el pensamiento computacional. Esta cosa, este término tan raro, ya vemos que al final son cosas que de sentido común muchas veces hemos oído, pero alguien, en este caso Janet Wynne, las puso en un contexto y le puso un nombre, ¿no? Le puso el lazo. Ahora vamos a ver, ¿vale? Ya hemos hablado de que el pensamiento computacional es un constructo maduro, entre otras cosas porque puede ser medido, ¿no? Recuerdo hace 4 o 5 años en el colegio, pues ya llevábamos, pues eso, desde el año 2013 haciendo este programa y empezaron a aparecerme determinadas preguntas por mi cabeza. Preguntas del estilo de ¿esto que estamos haciendo, qué impacto tiene en nuestros alumnos? Más allá de la sonrisa, la felicidad que veo, la frustración en algunos, otro tema para hablar, la frustración. Más allá, o que yo vea que de repente mejoran un poco en matemáticas, ¿qué datos objetivos tengo de que esto que estamos haciendo funciona? O si no funciona, ¿por qué no está funcionando, ¿no? Entonces esto me llevó a
apuntarme a un máster, porque cuando uno no sabe hacer algo, yo no sabía investigar, es más, hasta ese momento los artículos de investigación me daba bastante acidez, no lo voy a ocultar, es como que leía para mí era como leer el BOE. Dije, voy a aprender qué es esto de investigar, voy a aprender métodos cuantitativos, yo soy ingeniero y más o menos métodos cuantitativos me entran muy bien, pero realmente el gran descubrimiento que hice en este máster fue los métodos cualitativos, los que tienen que ver más con hablar con la persona, la entrevista, el diario de campo, la observación, etcétera, ¿no? Y empecé a hacerme esta pregunta, empecé a hacerme unas cuantas preguntas de cómo podíamos evaluar, ¿no? Sobre todo me interesaba mucho la parte de infantil y primaria, que pienso que es donde más ternura, más cariño hay que poner y mejor empeño y mejor determinación tenemos que poner, ¿no? El problema que quería investigar, ahora os contaré la pregunta de investigación. En un principio es cierto que estuve bastante tentado de hacer la típica investigación de, bueno, yo voy a hacer una intervención en el aula, normalmente siempre hacemos el segundo trimestre, suele ser programación, entonces digo, bueno, mi intervención será durante el segundo trimestre, voy a pasar un cuestionario, alguno de los que veréis más tarde, lo voy a pasar antes de hacer la intervención, digamos después de Navidades, que vienen los alumnos frescos y con ganas de hacer cosas, paso el cuestionario, hago la intervención durante el trimestre y lo vuelvo a pasar cuando llegue el final de trimestre, últimos días antes de la Semana Santa, ¿no? Y así puedo ver si esas puntuaciones han ido evolucionando en algunos porque sí, en algunos porque no, y me puede dar datos, ¿no? Esa era mi intención inicial. De hecho, lo estuve testando bastante antes de empezar la investigación. Pero un poquito antes de empezar, empecé a hacerme más preguntas. Y digo, bueno, he descubierto esta herramienta, pero quizá hay otras que también me puedan ayudar y me puedan ayudar de manera diferente. ¿Cuáles serán? ¿No? Hablando con mi tutor del trabajo fin de máster, con Juan Carlos Bustamante, me ayudó muchísimo y también me exigió muchísimo, la cual ahora ya, a todo lo pasado, le estoy muy agradecido porque quedamos muy contentos del trabajo. Me invitó a hacer una revisión sistemática. Es decir, vamos a ver qué otras cosas están sucediéndose en otros lugares del mundo, qué intervenciones hacen otras personas y cómo están midiendo estas intervenciones, si es que lo están midiendo y qué están utilizando, ¿no? Esto es un poco al final lo que me llevó a hacer este trabajo de investigación. Cuando haces un trabajo de investigación tienes que justificar por qué lo estás haciendo, por qué te interesa este tema y hacia dónde lo quieres llevar, ¿no? Estamos hablando de que para muchos lo más importante de llevar el pensamiento computacional al aula es trabajar habilidades de pensamiento, pero sería torpe por mi parte no reconocer que también vivimos en el sistema capitalista que vivimos y hay mucho interés en había mucho interés y lo sigue habiendo en llevar estos programas al aula. Yo creo que muchos habremos visto, ¿no?, vídeos de Barack Obama diciendo, venga, chavales, hay que estudiar programación, hace falta gente, no cubrimos los puestos. Esto se decía hace 10 años, con una campaña que se llamaba La Hora del Código, y se sigue diciendo hoy en día. Esto sigue ocurriendo, ¿no? Sigue habiendo mucha falta de profesionales. Y luego también hay muchos que se van a otros sitios para que les paguen un poquito más porque el tema está un poco complicado. Pero había mucho interés en llevarlo esto a educación, a edades más tempranas. Se dieron cuenta que empezar a enseñar a futuros profesionales, a enseñar a programar en la época universitaria ya era tarde, ¿no? Porque a lo mejor ya habían elegido otro camino, otra rama universitaria, ¿no? Y había un interés en llevar esto también a edades tempranas para estimular estas disciplinas, ¿no? Entonces, era un poco ambas cosas, las habilidades de pensamiento y una demanda del mercado laboral. Una cosa que a nosotros nos interesaba también especialmente es que nuestros alumnos llevan un montón de años ya con dispositivos, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacen con sus dispositivos en casa? Consumir vídeos, consumir videojuegos, consumir chats, consumir, ¿no? A nosotros nos interesa mucho que los alumnos se den cuenta que con esos dispositivos pueden también ser creadores de contenido, ¿no? Nos interesa estimular esa parte. Por lo tanto, todo esto nos lleva bueno, vamos a ver de qué manera lo están haciendo otras personas. Principalmente nos vamos a centrar en la etapa de infantil y primaria, porque secundaria ya encontramos muchas asignaturas de tecnología, informática, TIC, etcétera, en la que ya se trabajaba de aquellas maneras, pero se trabajaba, ¿no? Y era más operacional. Ya estás casi forjando a futuros programadores para que vayan a hacer carreras, pero sobre todo nos interesaba la parte de infantil y primaria, ¿no? Y esto nos lleva a hacer una revisión sistemática. Hacer una revisión sistemática que no es poca cosa,
porque tienes que leerte un montón de artículos. Bueno, el marco teórico de la investigación es lo que os está contando estos primeros 30 minutos. Hay una serie de hitos, ya hemos contado en 2013 el lanzamiento del programa en Reino Unido. No sé si tenéis oportunidad si lo conocéis o no lo conocéis, pero os invito porque ya no solo que fueron los primeros que lo hicieron, sino de la manera que lo hicieron, ¿no? Con un programa de formación. Luego veremos que hay diferentes maneras de implementar estos currículos, ¿no? Luego hablaremos de ello, ¿no? Pero ellos apostaron por crear asignatura propia. No solo crear asignatura propia, sino que las ciencias de la computación, por primera vez en un sistema educativo, se elevaron al rango de ciencias, a la igual misma altura que el resto de las ciencias, matemáticas, física, etcétera, ¿no? Y le dieron la importancia porque creían en ello. Y como creían en ello, invirtieron un montón de pasta, no solo en cacharricos, sino también en formación del profesorado. Para que os hagáis una idea, cuando un grupo de profesores de un colegio asiste a una formación, y hay muchísimas por regiones, no solo se llevan el conocimiento, sino que una vez que has terminado el curso, te llevas una cantidad económica para que puedas invertir en tu colegio en estas cosas que están necesitando para hacer esta formación, ¿no? Esta es una buena manera de no solo aprender, sino decir, voy a aprender, pero es que encima me voy a llevar el material que luego voy a necesitar, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado? He aprendido algo, pero luego no tengo recursos para llevarlo al aula, ¿verdad? Bueno, podría estar un buen rato hablando solo de Reino Unido, ¿no? Pero bueno, el año siguiente algo parecido en Estados Unidos y ahora comentaremos un poquito de lo que pasó en España en 2019, pues cuando empieza a haber un poco de movimiento, ¿no? La pregunta de investigación que yo me hacía era, esta pregunta que me hacía todas las noches antes de irme a dormir, ¿cómo se estará evaluando el pensamiento computacional en las etapas de educación infantil y primaria? Esto es un poco lo que nos mueve. Y nos mueve no solo investigar cómo se está haciendo, nos interesa que una vez que hayamos tenido esa información, vamos a ver qué hacemos con ella. Vamos a ver si hacemos una clasificación de los diferentes métodos. O sea, esto era lo que esperábamos. Vamos a clasificarnos, vamos a encontrarnos un montón de cosas. Vamos a ver cómo lo clasificamos. Vamos a ver qué evidencia empírica tienen estas intervenciones. O sea, cómo me demuestras o cómo has tenido el cariño y el cuidado de decir, esto tiene este impacto y te lo digo porque es así, 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 ¿no? Nos interesaba también conocer los contextos de aprendizaje, si se producían en entornos formales, informales, en la escuela, en formación al profesorado, en makerspaces. Nos interesaba también saber en todas y cada una de estas intervenciones qué habilidades del pensamiento se estaban trabajando. Ahí tenemos alguna sorpresilla. Y por último, y no menos importante, qué relación tiene el pensamiento computacional con otros constructos. Bueno, no voy a aburrir con esto. Solo para hacer la presentación de la tesis tuve hora y media. Tienes que buscar una serie de bases de datos. Yo elegí estas para buscar artículos, ¿no? Tienes que elegir unas keywords para decir, bueno, voy a buscar. La mayoría de la literatura está en inglés. Tienes que buscar términos en inglés por estas bases de datos y vamos a ver qué nos sale. Y para hacer una revisión sistemática, por supuesto, no se puede hacer de cualquier manera. Tienes que utilizar metodologías específicamente diseñadas para hacer revisiones sistemáticas de la literatura académica, ¿no? Una de las más conocidas es Prisma. Luego os voy a enseñar otro artículo de la Unión Europea que han publicado hace pocas semanas. Es una revisión sistemática de cómo se está introduciendo el pensamiento computacional en todos los currículos europeos y utilizaron la misma metodología, Prisma, que básicamente lo que te ayuda es a, digamos, filtrar, ¿no? Haces una primera selección, esas bases de datos te van a dar un montón de resultados, 100 y pico resultados, y te va ayudando a filtrar y a quedarte con los importantes, con los que tú necesitas en función de tus requisitos. Lo he dicho muy rápido, pero solo para aprender cómo funcionaba Prisma me estuve 2-3 meses. Primeros resultados era, pues bueno, algo esperado, que a medida que va pasando el tiempo, cada vez nos encontramos más artículos publicados, que la mayoría de ellos estaban en inglés, esto era algo bastante esperado. Y luego ya empezamos a hacer una primera clasificación de todos los tipos que nos encontramos. Por supuesto, triunfa los métodos más cuantitativos, ¿no? El test, el cuestionario, los tipos test, por ejemplo, el que yo os he contado antes, que os explicaré luego, tiene 28 preguntas. Pero aparecen otros que son los que me parecieron, digamos, más deliciosos a la hora de leerlos, porque había mucho más detalle y llegabas incluso casi a conocer a los alumnos a los que se estaba aplicando la investigación, ¿no? Las entrevistas, el diario de campo, la observación, los estudios de caso. Me parecieron, yo que soy un mundo que vengo de la ingeniería, me pareció de lo más relevante que aprendí en el máster. La mayoría de investigaciones en ambiente de primaria, no en infantil, poquitas en infantil,
y la mayoría que se producen en entornos formales, ¿no? Es decir, en los colegios. Y aquí es donde empezaron a aparecer cosas muy interesantes. Por ejemplo, una de ellas es la relación del pensamiento computacional con otro constructo que se le denomina la motivación. La motivación, que parece que es algo que conocemos todos, la motivación también está estudiada, igual que el pensamiento computacional, es un constructo con entidad propia y que tiene 4 componentes básicos: la atención, la relevancia, la confianza y la satisfacción. En muchos de estos artículos se hablaba de la relación directa que había entre llevar un programa de estos al aula con la motivación, o sea, las ganas que tenían los alumnos. Eso lleva a prestar más atención cuando algo es muy evidente, ¿no? Cuando algo te gusta mucho, presta más atención, es más relevante. Como la programación, esto es lo bueno que tiene, ¿no? Que tú le das al play y la pantalla te devuelve cosas, esto te empodera, te da más confianza. Veremos relaciones también con otros constructos relacionados con la confianza y la satisfacción, ¿no? De haber creado algo en poquito rato, porque tampoco hace falta, para hacer un programa en Scratch, no hace falta que estés 3 meses haciendo algo. Lo que os comentaba, alumnos más motivados, había una relación, hay investigaciones que directamente relacionan pensamiento computacional con motivación y, por lo tanto, con autoeficacia, que es otro constructo que también tiene entidad propia y que se mide de maneras diferentes y en diferentes contextos, ¿no? Pero se demostró que a raíz de llevar este tipo de intervenciones al aula, la autoeficacia de nuestros alumnos, ir muy relacionado con la creatividad, mejoraba en ellos, ¿no? Bueno, no me voy a extender aquí mucho más porque también podría estar hablando buen rato de esto. Bueno, una cosa muy importante también es, tenemos muy asociado que a lo mejor este tipo de programas siempre tiene que haber cacharricos de por medio, ¿no? Ya sea una pantalla, un teclado, un ratón, una tablet, un robocito, etcétera, ¿no? Pero hay muchas actividades que se les denomina unplugged, es decir, sin tecnología, que se pueden llevar al aula y son muy habituales en época infantil, primer ciclo de primaria. Muchas actividades sin dispositivos en las que los alumnos también disfrutan muchísimo, ¿no? Y de hecho, uno de los resultados era este, ¿no? Que había más motivación porque el alumno se siente partícipe, el alumno se convierte casi en el robot que tiene que dar esa serie de pasos para resolver un problema, ¿no? Bien, hay muchas y variadas. Hay libros que solo hablan de actividades unplugged. La relación con la relación con constructos, habilidades del pensamiento, ¿no? Claro, en cada artículo, en cada investigación, se trataba uno o varias habilidades del pensamiento, ¿no? La que más triunfó, y esto es algo que me congratulo especialmente, fue la depuración, porque es algo que cuesta horrores, ¿no? Ya os lo he comentado antes, ¿no? Que el alumno tenga la paciencia, el tesón de testar una aplicación, algo que ha construido, antes de entregarlo, ¿no? Que tenga esa rigurosidad. Es una de las cosas, una de las palabras que más nos empeñamos en hacerles ver a los alumnos, que tienen que ser rigurosos a la hora de entregar algo, ¿no? Y eso en programación pasa porque hayas testado bien todo antes de entregarlo. Y luego, pues bueno, habilidades esperadas como la resolución de problemas, ¿no? Totalmente relacionado. Cuando haces un programa estás resolviendo un problema, el que sea. No tiene por qué ser un problema crítico para la sociedad. Puede ser un problema de que simplemente quiero que el gatito vaya de aquí hasta aquí, cuando llegue nos haga un baile, ¿no? Eso es un problema a resolver y es de las habilidades del pensamiento que más se trabajaba. Y en cuanto a las habilidades del pensamiento, o sea, en cuanto a los constructos relacionados con el pensamiento computacional, fijaos qué montón, pero hay uno en el que me pararé ahora a daros unos cuantos datos que tiene que ver con la brecha de género. Ahora os contaré un poquito más. Ya hemos dicho la motivación, la mejora docente, todo esto son otras relaciones que hacían este paralelismo entre el pensamiento computacional y cómo afectaba a otro tipo de constructos. Bueno, por acabar un poco, ya hemos contado que la mayoría de las investigaciones eran cuantitativas. Aquí, bueno, ahora veremos, ¿no? Cuando uno termina un trabajo de investigación y ya tiene unos resultados y los ha analizado y los ha compartido y ha sacado sus conclusiones, finalmente lo que dice, bueno, llegados hasta aquí, lanzo unas cuantas ideas de dónde podría seguir. Una vez que yo he llegado hasta aquí, alguien puede coger el testigo e irse por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿no? Esas son las líneas de investigación. Pues hombre, una buena línea de investigación sería, no digo no usar métodos cuantitativos porque son muy cómodos para hacer esa intervención y poder medirlo en el aula, pero quizás sí mezclarlo con métodos de investigación cualitativos, lo que se llama métodos mixtos, ¿no? Poquitas experiencias en infantil, una lástima, ¿no?
Pero bueno, supongo que, pues eso, no, lo que argumentamos es un constructo joven. Los docentes, recordemos, los docentes, al menos aquí en este país, pues en la Facultad de Educación, nadie les ha enseñado programación, ni robótica, ni pensamiento computacional, ninguna de estas cosas, porque no están en el plan de estudios. Y sin embargo, ahora se encuentran con que tienen una nueva ley educativa, que ahora hablaremos de ella, con un montón de cosas que tienen que hacer y que nadie les ha enseñado, ¿no? Bueno, y algo también muy importante, ¿no? Algo que a nosotros nos inquieta también mucho en el colegio, ¿no? Que nosotros tenemos asignatura propia. Sin ir más lejos, en sexto de primaria tenemos 3 periodos a la semana, solo de nuestra asignatura, pero nos interesa mucho que lo que aprendan aquí se lo pueden llevar a otras asignaturas. Bien, supongo que es fácil entender que si en algún momento alguien les enseña a hacer una presentación digital, tercero o cuarto de primaria, se espera que luego ese conocimiento se lo lleven a otras asignaturas para hacer presentaciones, ¿verdad? Pues con la programación y con la robótica pasa lo mismo. Se espera que nosotros les enseñemos a hacer programas, a manejar Scratch, otro tipo de programas, pero que puedan utilizarlos en otras asignaturas, que no es una cosa que solo haya que hacer en Computer Science, ¿no? Se puede hacer en otras asignaturas. Bueno, las limitaciones, bueno, pues claro, cuando uno hace un trabajo de investigación, pues en este caso un trabajo a fin de máster, lo hice yo solo y eso ya de por sí es una gran limitación. Seguramente ahí había unos cuantos sesgos por el camino, ¿no? Pero me interesa más las líneas de investigación, ¿no? Lo que os comentaba, ¿no? Trabajar, hacer investigaciones con métodos mixtos. A una cosa muy importante, claro, ahora estamos empezando en que habrá mucho pensamiento computacional en primaria, pero insisto, nadie les ha enseñado. Yo llevo 10 años en el colegio, 9 años con el programa. El departamento ha crecido muchísimo. Al principio solo estaba yo, ahora estamos 6 personas, solo en la parte de informática, ¿no? Y he tenido que hacer muchas entrevistas de trabajo para contratar gente. Y claro, me he encontrado con la dificultad de encontrar en infantil y primaria maestros, maestras que, aparte de ser maestros, maestras, dominaran un poco el área. Tampoco hace falta ser experto en nada, ¿no? Pero que tuvieran un poco de idea. Esto cuesta mucho, ha costado muchísimo. Cada vez está siendo un poco más sencillo, pero me costaba muchísimo. Y bueno, se reflejaba también en las intervenciones. Quería decir, en la mayoría de las intervenciones venía alguien de fuera, un experto en programación, robótica, lo que fuera, a hacer esa intervención y el maestro en aula acompañaba. Bueno, lo que os contaba antes, ¿no? Partimos de un marco único en cuanto a las definiciones de pensamiento computacional, pero poco a poco se va separando, ¿no? Por un lado están las prácticas computacionales, por otro lado las habilidades del pensamiento, ¿no? Quizá es un buen momento para empezar a volverlas a unir otra vez. Un pequeño inciso antes de empezar con ONLOE. Lo que os comentaba de la brecha de género. Este es un informe que publicó la semana pasada el Ministerio de Educación y Formación Profesional de cómo están las matriculaciones, curso 2021 del año pasado, en familias profesionales de STEAM, ¿no? O sea, ciencia, tecnología, informática, arte y matemáticas, ¿no? Fijaros en las de grado medio, la que más relación tiene con la área que estamos hablando es la informática y comunicaciones. FP grado medio, 7% de alumnas, comparado con unos 7%. Grado superior, 10%. O sea, yo he sido profesor en grado medio, en grado superior, y el recuerdo que tengo es que, sobre todo en grado medio, había bastante más chicas. No te digo que fuera la mayoría, ni siquiera estuvieron igualados, pero 7%. Esto en FP, pero si hablamos de la universidad, la carrera al grado más relacionado sería la informática, 13%. De cada 100 chicas, de 100 alumnos en una clase, 13 son chicas. Yo creo que cuando yo estudiaba en la universidad, long time ago, año 95, o sea, había bastante más. Se puede decir casi que vamos hacia atrás, ¿no? Y sorprende mucho que pasen los años y esto no vaya mejor, sino que vaya peor, a pesar del esfuerzo de todas las administraciones, de los colegios, de los planes educativos, de los profesores motivados. Es que además nosotros lo vemos en el colegio, que tenemos alumnas, ahora por ejemplo estamos en un proyecto Erasmus o participamos en concurso y lo que más tenemos son alumnas que les gusta porque les gusta hacer cosas y les gusta crear cosas con la robótica, ¿no? Pero es cierto que hay en algún momento en el que empiezan a perder ese interés y suele pasar a final de secundaria, que es cuando empiezan a pensar ya qué carrera quiero hacer en el futuro, cómo me visualizo. Pues en ese momento empiezan a tomar otros caminos y yo lo veo en mi asignatura de bachillerato. Este año es una asignatura optativa, pero de los 18 alumnos que tengo en la clase, somos un grupo pequeñito, solo tenemos 2 días, tenemos en total 37, 38 alumnos, 18 hacen mi asignatura, solo 2 son chicas.
Y tuve a todos, porque yo les doy la asignatura también en cuartos y la doy a los dos grupos por completo. Y pongo mucho énfasis en que, como sé lo que pasa, empoderar un poco a las chicas, pues 2 chicas en primero de bachillerato. Bueno, quería dejar este apunte ahí. Y luego, para finalizar con la parte de métodos de evaluación, quizá alguno me esté diciendo, nos ha soltado un buen rollo sobre qué es esto de evaluar, pero no nos has enseñado ningún test. ¿Cómo son estos test, no? Os voy a enseñar cuatro productos de la Tierra, de España. El primero, que no es el primero, realmente el primero que apareció fue este, el Computational Thinking Test de Marcos Román González. Hizo su programa de doctorado hace ya 6 años, y su programa de doctorado estaba muy encaminado a validar una herramienta con la que medir el pensamiento computacional. Esta herramienta, esta es una de las 28 preguntas que tiene el test, se utiliza, me lo he encontrado en la mayoría de los artículos que he investigado. En muchísimos se utiliza el test de Marcos. Y esta es una de las típicas preguntas, no es de las más difíciles, no es de las más fáciles. ¿Alguien se atreve? Levante la mano o tengo que señalar, como en clase. ¿Qué órdenes tiene que llevar el Pacman para llegar hasta aquí? Y aquí tenemos cuatro posibles opciones. Esto ya es bucles dentro de bucles. Esto ya, cuando metemos un bucle dentro de un bucle, le rompemos la cabeza al uno. Un bucle, bastante tenía con aprender lo que era un bucle, ahora un bucle dentro de un bucle, ¿no? Le rompe la cabeza. Pero, ¿cuál pensáis? ¿Alguien? ¿Algún valiente? ¿Alguna valiente? Que tampoco es tan tarde. Que no se ve. Repampa, nos empezamos por ahí, no se ve. No, yo aquí lo veo genial, pero... Bueno, pues os voy a dar la respuesta, ¿vale? Tenemos aquí un bucle que se repite una serie de veces, ¿no? Sí, más o menos ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que avanzar 4 veces. Y cuando avanzo 4 veces, eso es un bucle, de algo que se va a repetir 4 veces, ¿no? Una instrucción de avanzar, se repite 4 veces. Cuando llego aquí, giro, avanzo 4 veces, giro, avanzo 4 veces, giro y hago una última instrucción de avanzar, ¿no? Los test son así, de este tipo de preguntas. Les gusta mucho a los alumnos porque es un poco que luego se pican un poco entre ellos y tienen mucho interés en saber cuántas notas he sacado, ¿no? Cuántos puntos he sacado. Bueno, pues este fue el primero que apareció, que cubría estas edades. Estaba recomendado para 10, 16 años. 10 años, ya, bueno, era un poco rizar el rizo, ¿no? A raíz de ese hueco que dejaba la edad, María Zapata, tuvimos el placer de tenerla en el congreso que hicimos de pensamiento computacional en abril en la Facultad de Educación, y este era su programa de doctorado, ¿no? Partiendo de la herramienta de Marcos, ¿cómo puedo adaptarla para utilizarla en niños de 5 a 10 años? ¿Se ve este mejor? Bueno, os leo el tipo de preguntas en las edades que estamos hablando. ¿Cómo llevar el pollito con su mamá? ¿Vale? Esta es la clave. Aquí está el pollito y aquí está la mamá. ¿Qué instrucciones tiene que ejecutar el programa para que el pollito llegue felizmente a mamá? Bueno, tenemos unas cuantas alternativas. Esta simbología, todos estos test siempre se presentan con 3 o 4 preguntas de ejemplo resultas para que el alumno entienda un poco la simbología, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la simbología, esto les indica que esto es algo que se va a repetir, en este caso, 2 veces, ¿no? Seguramente nos interesa ir haciendo algo que se repita 2 veces, que es avanzo, giro y un último avance, ¿no? Bueno, entonces, para nosotros es muy facilón, pero claro, estamos hablando de niños de 5 a 10 años, ¿eh? Y por último, la última investigación de Marcos Lafuentes, es un programa de doctorado de este año. Esto es un poco más complejo ya. Aquí se miden casi prácticas computacionales más que habilidades del pensamiento, ¿no? Esto es álgebra booleana, es un poco complejo. Y luego hay otras herramientas, como por ejemplo Doctor Scratch. No sé si por aquí a alguien le toca impartir clase de programación y utiliza Scratch, es muy socorrido, sobre todo en primaria o si nunca nadie ha hecho programación, ponerla a programar en Python puede ser un poco duro. Siempre saben como una primera aproximación. Esta herramienta lo que hace es, ya sabemos que cuando estamos creando en Scratch, si utilizamos la versión en la nube, esto nos genera una URL. Cogemos esta URL, la metemos en el programa y el programa es capaz de detectarte unas cuantas prácticas computacionales y decir cómo ha ido ese programa con estas prácticas computacionales, ¿no? Esto lo desarrolló Jesús Moreno, ya os lo he comentado anteriormente, lo comentaría a posteriori, ¿no? Jesús Moreno, Marcos y otro compañero que es Gregorio Robles tienen un grupo de investigación aquí en España, consolidado, que son los que más literatura académica generan respecto al
pensamiento computacional y además son personas estupendas. Vale, pues dicho esto, ahora que más o menos ya sabemos lo que es el pensamiento computacional. Perdón por la voz, que he tenido por la tarde de clase con alumnos de secundaria y esto es un poco... ya hemos visto lo que es el pensamiento computacional, hemos visto cómo puede ser evaluado, vamos a ver cómo va a ser introducido, cómo ha sido introducido este año en el panorama español, pero antes vamos a repasar 2 o 3 aspectos importantes. Esta es una revisión sistemática hecha con el método Prisma, en la que nos cuenta, esto es un informe de la Unión Europea, que nos cuenta cómo ha sido introducido el pensamiento computacional en los diferentes países de la Unión Europea o miembros o países europeos que no son miembros, ¿no? Es un pedazo de documento, os voy a hacer un análisis rápido de las cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, cómo hacen en los diferentes países para llevar esto al aula. Hay claramente 2 tendencias. Una de ellas es, voy a repartir el pensamiento computacional por diferentes asignaturas, lo voy a diversificar. Veremos que aquí en la LOMLOE en primaria lo hace así, y en gran parte de secundaria también. Pero hay países que se dedican a decir, no, yo voy a crear una asignatura propia, con entidad propia, a lo largo de todo el currículo, ¿no? Y luego hay algunos que meten asignaturas, digamos, muy STEAM, como pueden ser matemáticas y tecnología. Cosas importantes es que, por ejemplo, 12 de estos Estados miembros y otros 5 países europeos que no son miembros de la Unión Europea han introducido el pensamiento computacional y tienen un programa de Computer Science obligatorio en educación primaria y secundaria. 9 de esos países. 12 y 5. Ahora veremos veremos un estudio de caso de 9 en concreto que se estudiaron en profundidad. Cosas interesantes también, pues sobre todo para los que somos un poco del área, pues quizá tenemos curiosidad en ver, vale, yo uso Scratch, uso Microbit, uso Python, pero ¿qué herramientas está utilizando otra gente, ¿no? Podemos ver aquí un resumen de tipología de herramientas. Programación con entornos visuales, pues Scratch, Minecraft se utiliza tanto para primaria como para secundaria, pero es que en primaria hay otras que a lo mejor no conocemos, como Story Jumper, ¿no? O como Xlogo. ¿Qué utilizamos para computación física, ¿no? Para robótica? Pues Microbit se utiliza y Makey se utiliza tanto en primaria como en secundaria, pero pues ya podemos esperar que en secundaria se utilice más Arduino, cosas un poco más complejas, ¿no? Y en primaria, pues nuestros conocidos Vivot, los Lego, los carísimos Lego, el Probot, etcétera, ¿no? Estos datos, la verdad es que me gusta verlo porque me gusta aprender otras herramientas diferentes, ¿no? ¿Y cómo estaba el tema en España? Ahora ya sabemos que llega la LOMLOE, año 2022, pero ¿cómo estaba el tema, por ejemplo, hace 4 años? Hace 4 años, Jesús Moreno, una de las personas que he comentado, estaba trabajando en el INTEF y realizó un estudio, lo que se le llamó la ponencia de pensamiento computacional, para ver un poco cómo estaba el estado de la cuestión aquí en España. En la antigua ley educativa no había menciones al pensamiento computacional, sí que había cosas de programación y robótica. Entonces, lo que hizo fue hacer un estudio en todas las comunidades autónomas que quisieran participar para ver cómo lo estaban haciendo cada una, ¿no? Entonces, podemos ver que, por ejemplo, había provincias, Azul Claro, Navarra, que metían el pensamiento computacional en un programa 5º y 6º de primaria con matemáticas, llevan un montón de años con eso. Las que son en blanco son que habían hecho actividades sueltas, pero no lo habían metido en el currículum realmente. Las que lo tienen en verde es que lo habían metido en educación primaria. Y las que están en morado son las que lo hacían tanto obligatoriamente en primaria como secundaria. Cataluña y Madrid, pues aquí en España, son los que tomaron la iniciativa. Y luego hay otras comunidades que no hay mención en la ponencia, y lo cual no era verdad. O sea, no era la realidad. No era verdad que en Aragón no se estuvieran haciendo cosas. Estaban haciendo cosas, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Pero la realidad es que principalmente Aragón no participó en la ponencia. La realidad es que interesaba mucho saber cómo está el estado de la cuestión, pero sobre todo interesaba, una vez que conocíamos qué es lo que es y cómo se estaba haciendo, hacer una propuesta normativa. Y gran parte de esa propuesta normativa luego se ha recogido en la LOMLOE finalmente. A partir de ese momento, con la ponencia de pensamiento computacional, se crea también el INTEF. El INTEF, para quien no lo conozca, yo creo que todos, pero bueno, quien no lo conozca, es el Instituto Nacional de Tecnologías para la Educación y Formación. Cuando se hace formación de nuevas tecnologías, a nivel estatal, las organiza el INTEF, que es un organismo dependiente del Ministerio de Educación.
Se creó la escuela originalmente de pensamiento computacional, luego se amplió a inteligencia artificial, de la cual pues tengo la suerte de ser maestro junto con Gaby, que también está por aquí. Y aquí podéis ver un poco, bueno, digo, podéis ver, no sé si se ve muy bien, ya tengo dudas, el plan de estudios que había el año pasado, ¿no? En la Escuela de Pensamiento Computacional se matriculan maestros, maestras, profesores, profesoras de toda España, cada año 1000 y pico, 2000 profesores, se matriculan para aprender cositas relacionadas con pensamiento computacional analógico, es decir, Unplugged, que hemos comentado antes, programación por bloques, programación en Python, robótica con todas sus líneas de trabajo, inteligencia artificial como novedad, ¿no? Y el profesor, el maestro, maestra, elegía su propio camino, hacía 3 de estos bloques, elegía qué 3 quería hacer, y el tutor, nuestro trabajo era pues ir aconsejándole, resolviéndole dudas, etcétera, y sobre todo encaminándole a preparar un programa que luego finalmente en la segunda parte del curso, de febrero a junio, llevaba a cabo, hacía la intervención en su aula, ¿no? Y esto era muy importante porque en la parte de la intervención había relacionada una investigación que luego finalmente se traduce en un informe que recomiendo muchísimo porque se pueden ver prácticas de compañeros espectaculares, ¿no? Siempre estaremos aprendiendo de otros. Lo que vemos aquí, porque bueno, los que estamos aquí, pues un poquito sabemos del tema, pero lo que aprendemos de otros compañeros no tiene precio, ¿no? Bueno, pues he estado previo a la ONLOE, ¿no? Y en estas, que finalmente ya, después de unos cuantos borradores, se publica la ONLOE con sus diferentes reales decretos, cada uno en la presentación. Bueno, no tengo un problema en compartirla, no sé si luego se podrá distribuir de alguna forma, están todos los enlaces a todas las cosas que voy comentando aquí en la presentación. Aunque sea un primer análisis un poco burdo de la importancia que tiene el pensamiento computacional, pues podemos ver cuántas ocasiones aparecen en el de infantil, cuántas en el de primaria, aquí ya hay 24, y cuánto van apareciendo en secundaria y en bachillerato. Vamos a profundizar un poquito en cada una de ellas. Primero, una primera digamos, infografía de la web de Programamos, página de referencia aquí en España en el tema, en el que sobre todo podemos ver en qué asignaturas, porque España es un país en el que se dedica a elegir la opción de no creo una asignatura propia en infantil y primaria, esto ahí aquí podemos estar de acuerdo o no, en qué asignaturas se va a meter el pensamiento computacional, ¿no? En infantil, en área 2, de descubrimiento y exploración del entorno, en el segundo ciclo, conocimiento del medio natural, matemáticas, por supuesto, y luego ya en secundaria y bachillerato un montón de asignaturas, la mayoría tecnológicas del ámbito STEAM, ¿no? Vamos a ir un poquito viendo etapa por etapa. Solo titulares, ¿no? En infantil, en la época en la que estamos hablando, 3, 4, 5 años, ¿no? Interesa, los criterios de evaluación con el alumno va a ser programar secuencias de acciones o instrucciones para la resolución de tareas tecnológicas o digitales. Esto cuando hablamos de procesos de observación y manipulación de objetos, yo creo que a todos nos viene rápido a la cabeza la IBOT, ¿no? Estás manipulando un objeto y estás programando una serie de secuencias de acciones. Pero insisto, se puede hacer de otras muchas maneras sin tener que gastarte 100 pavos en la IBOT. Se puede hacer de otras muchas maneras. Educación primaria. En educación primaria se mete en 2 asignaturas. Conocimiento del medio natural, social y cultural, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, y también en matemáticas, primer ciclo, segundo, tercero. No voy a entrar en detalles, pero casi lo que más cuando lo estuve leyendo al final del curso pasado, lo que más me fascinó es esta parte de aquí, de los saberes básicos, ¿no? De cómo con alumnos tan pequeñines, 6, 7 años, ya tienen que empezar a hacer proyectos de diseño, ¿no? Se supone que proyectos para pasarlo bien, descubrir, empezar a hacer prototipos a nivel que estamos hablando, ¿vale? Seguramente si hablamos de robótica, pues están trabajando con Makey o cosas de estas así que son muy sencillotas, ¿no? Pero tienen que pensar en qué materiales tienen que utilizar para hacer ese proyecto que quieren hacer y, por supuesto, ya empezar a programarlo. Y algo no menos importante, el trabajo en equipo. El trabajo de equipo, ¿no? Esto de estos soft skills, tan famoso esta palabreja que viene a ver estas habilidades que tiene también el ser humano, que a veces son más importantes que los propios conocimientos, ¿no? Cómo te desenvuelves con los demás, cómo eres capaz de trabajar en equipo con otras personas, ¿no? Incluso poner tus conocimientos al servicio de otra gente que a lo mejor ellos tienen otras habilidades, ¿no? Bueno, no quiero enrollarme mucho, sigue habiendo este tipo de proyectos también en segundo ciclo, pero aquí ya empezamos a tener matices como ya tienen que ser capaces de no solo crear, sino quizá modificar también los algoritmos de otro. Eso significa leer código, entenderlo, para luego poder modificarlo, ¿no?
Y esta es la parte final de primaria, donde ya podemos hablar de habilidades del pensamiento bien detalladas, como trabajar la descomposición, reconocimiento de patrones, algoritmos sencillos para la solución de problemas, ¿no? Aquí 4 de las habilidades de pensamiento que hemos comentado antes. En matemáticas, pues bueno, el enfoque es un poco más distinto, ¿no? Es más operacional, ¿no? Pero ya podemos hablar aquí de descubrir rutinas, actividades sencillas de la vida cotidiana que se realicen paso a paso, ¿no? Pensamiento algorítmico. Segundo ciclo, automatizar soluciones, ¿no? Situaciones sencillas. Interpretación y modificación de algoritmos, con prácticas computacionales como la secuencia, los bucles, los patrones, etcétera, ¿no? Y en matemáticas ya modelizar situaciones de la vida real. Bueno, esto es en primaria. En secundaria había un montón de asignaturas, un poco la que me ha parecido entre comillas un poco más exótica es la de biología y geología, porque en biología y geología tienen que utilizar el pensamiento computacional para resolver problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana relacionados con la biología y la geología, ¿no? Tanto en primero y en tercero, que tienen sus propios criterios de evaluación, como en la asignatura de cuarto. Matemáticas, no va a extender mucho más, descomposición por partes, reconocimiento de patrones, crear algoritmos. Matemáticas es muy fácil llevar la parte de programación, porque para resolver problemas los puedes hacer a papel, pero si realmente entiendes cómo eres capaz de resolver un problema en papel, va a ser muy fácil que lo puedas programar. Y el resultado es mucho más divertido, entretenido para los alumnos, ¿no? Puede comprobar que lo que están modelizando en un papel obtiene el resultado que esperan. Vale, quería acabar la parte un poco de secundaria con una de las grandes novedades de este año, que fue una de las cosas que más ilusión me hizo cuando leí el currículum. El currículum tiene sus cosas que me gustan más, otras que me gustan menos. Tengo mis opiniones al respecto, pero esta es una asignatura que me fascinó. Una asignatura de libre configuración autonómica, es decir, esto es una asignatura que ha puesto a disposición el currículum aragonés, la orden de la Comunidad Aragonesa, ¿no? Y en el que podemos trabajar todos estos saberes básicos, ¿no? La algoritmia y diagramas de flujo como herramienta visual para resolver problemas, empezar a crear aplicaciones sencillas, programación, aplicaciones para dispositivos móviles, robótica, autoconfianza, iniciativa, el error, la reevaluación y la depuración de errores como parte del proceso de aprendizaje. Es una asignatura maravillosa que tiene 2 periodos a la semana, pero nos permite trabajar por proyectos, trabajar en resolver problemas del mundo real, que es algo en lo que hace mucho énfasis cuando lees todo el contenido de la propuesta, resolver problemas del mundo real, ¿no? Y es una cosa que motiva muchísimo a los alumnos, poder hacer cositas que pueden utilizar en el colegio, ¿no? Medir la temperatura o el grado de humedad, por ejemplo, de que tenemos ahí, donde hacemos compost, para no tener que ir tú manualmente a ver cómo estamos de temperatura. ¿Hace falta echar un poco de agua? No. Poner un sensorcito ahí que te pueda estar enviando datos a una página y lo puedes estar viendo desde cualquier sitio, ¿no? De tu casa si quieres, ¿no? Este tipo de cosas motiva un montón. Y luego estamos bachillerato, por ir acelerando un poco, asignaturas donde aparece el pensamiento computacional. Biología, geología de nuevo, todas las ramas de las matemáticas que hay, como hay unos cuantos bachilleratos, pero lo que echamos de menos aquí, echamos de menos la asignatura consolera que se llamaba TIC, TIC 1 y TIC 2 en bachillerato, una asignatura que lleva impartiendo en los últimos años y de repente en los LOE desaparece. No está. El argumento de por qué no está, hubo una campaña, el año pasado hubo una campaña que se llamaba "No hay progresos en informática". El argumento que decía el Ministerio es: hay mucho pensamiento computacional, que lo tenéis aquí en biología, en geología, en matemáticas, en tecnología, hay mucho pensamiento computacional, pero claro, los que somos un poco del gremio decíamos ya, pero ¿qué pasa con el resto de los contenidos propios de la disciplina de informática? ¿Qué pasa? ¿Quién va a enseñar a nuestros alumnos cómo funciona Internet? ¿Cómo funcionan las redes? ¿Cómo crear una base de datos? Etc, ¿no? La complejidad de la programación, porque, pues claro, un profesor de matemáticas, seguramente habrá muchos que sepan programar. Mis primeros profesores eran matemáticos y físicos, pero a lo mejor le toca a otras personas que no tienen mucho conocimiento. ¿Cómo puedes llevarle a una persona a enseñar programación orientada a objetos, por ejemplo? Ahí había un hueco, ¿no? Y aparte, bueno, con todo el respeto, lo que voy a decir ahora, por ejemplo, a
a los profesores de idiomas, ¿no? Era como decir transversalidad. Ya, esto es como si dices que voy a quitar la asignatura de inglés en bachillerato porque ya hay inglés en science, en art, en no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Los de inglés pueden decir, ya, pero no, alguien les tiene que enseñar las bases del inglés para que luego lo puedan usar en otras asignaturas. Pues esto es lo mismo. No decíamos otra cosa más que esto, que tiene que haber una asignatura propia con la rama de la disciplina de la informática. Y había un gran apoyo. Fíjate lo que estamos hablando, ¿no? Otros países como Reino Unido, desde el año 2013 con la asignatura propia, y nosotros llegamos, ¡pum!, y la quitamos en Alonloe. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Pues bueno, afortunadamente, bueno, al final lo que dijo el Ministerio es, Alonloe se aprobó así y dejó en manos de las comunidades autónomas que cada una hiciera lo que quisiera, lo que pudiera, ¿no? Afortunadamente, aquí en Aragón se confió en crear una asignatura nueva, que además se jubilará el término de TIC, que la verdad es que ya tocaba. Se le puso este nombre, informática, para representar el conocimiento fundamental de la disciplina de informática, y se confió en unos cuantos profesores con amplia experiencia para crear un currículo a la altura de las circunstancias, y la verdad es que es una gozada. Pero bueno, ha tenido que hacerse aquí en Aragón. También es cierto que en otras comunidades ya había hace un montón de años que aparte de la asignatura de TIC había otras asignaturas propias de programación y robótica, ¿no? Pero esta que tiene que ver con todo el abanico de la parte de computación es muy necesaria. Es muy necesaria. No te digo que sea lo más importante, que para cada uno lo nuestro es lo más importante, pero hombre, tiene que haber una. Y la verdad es que no me queda más que agradecer a los compañeros que han desarrollado el currículo porque es fantástico. Bueno, hasta aquí un poco, ¿vale? Hasta aquí, no quiero enrollarme mucho más. Vamos a entrar a una fase final en la que voy a lanzar unas cuantas ideas. Recopilamos, hemos visto lo que es el pensamiento computacional, lo que no, cómo puede ser medido, qué valor tiene de llevar ese impacto, esas intervenciones al aula. Hemos visto cómo las leyes educativas lo están recogiendo o lo llevan recogiendo. Y ahora nos queda hacernos unas cuantas preguntas. Una de ellas es esta. Este es un tuit del Ministerio de Educación, creo que nos pilló un poco ahí en verano ya, si no era verano, final de curso, donde detallaban que, claro, en la Alonloe aparece un montón de cosas, pero inevitablemente surgen preguntas diciendo, ¿y esto cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Va a haber cacharricos? ¿Va a haber recursos? ¿Vas a formar a los profesores? Porque para mucha gente, pues para mí, fantástico, ¿no? Pero claro, hay mucha gente que tenía que aprender muchas cosas aún, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a dedicar pasta a esto? Y la pasta la tienen bien medida. 356 millones de euros. ¿En qué? No se sabe aún. Se le llama el Plan Código Escolar 4.0. No se sabe mucho. Lo que se sabe es que cada comunidad autónoma va a tener una dotación económica para afrontarlo de la manera posible. Esperemos que gran parte de ese dinero vaya a un plan formativo a los profesores. Lo veremos porque va a ser segundo trimestre. Otras cosas interesantes. Algo en lo que necesitamos un poquito de apoyo, que yo soy un apasionado del tema y por aquí he visto unas cuantas caras que también. Este año celebramos, después de 3-4 años preparándolo, el primer Congreso Internacional sobre Pensamiento Computacional en el ámbito educativo. Lo hicimos en la Facultad de Educación. Es un congreso que lo llevábamos ahí gestando desde mucho antes de la pandemia, pero la pandemia pues nos estropeó unos cuantos planes. Uno de ellos fue la realización del congreso porque hay una cosa que teníamos clara y era que lo queríamos hacer de manera presencial. No queríamos hacerlo de manera online. Estuviéramos lo que estuviéramos, al final la verdad es que fue una jornada muy, muy bonita y esperamos poder repetirlo en 2024. Espacios creativos, ¿no? Nos vamos a encontrar con que ahora de repente hay un montón de pensamiento computacional en todas las áreas, pero al igual que en otras disciplinas podemos caer en el riesgo de que el profesor tenga que decirle a los alumnos todas las cosas que tiene que hacer y quitar un poco de espacio a la creatividad, ¿no? Por supuesto, en mis asignaturas yo les enseño a los alumnos a programar y luego les digo hacer un programa y les doy un contexto un poco general, ¿no? Pero apostamos por este tipo de espacios, los que se llaman los maker spaces, que no es algo propio de educación. Maker space es un espacio que se crea en una ciudad. En Zaragoza hay uno, en Madrid, en Barcelona hay unos tremendos. Bueno, el de Madrid lo han cerrado, cuestiones políticas, pero era un sitio espectacular donde la gente, el ciudadano, va a esos espacios libremente cuando quiere a aprender de otros o a crear con otros o a hacer sus proyectos, ¿no? Y poner a disposición de los demás lo que sabe, ¿no? Es un espacio que
está teniendo cierta tendencia a llevarlo a ámbitos educativos y proporcionar a nuestros alumnos espacios diferentes donde, pues, bueno, cuando el alumno tiene un tiempo libre puede irse al recreo, jugar a fútbol o puede venir, entre otros sitios, a Makerspace a crear cosas con otros compañeros suyos, sean de su clase, sean más mayores, sean más pequeños, ¿no? Sepan lo mismo o no, ¿no? Pero intentar favorecer este tipo de espacios en los colegios para que podamos dar un poco rienda suelta a su creatividad. Y puedan poner un poco en práctica lo que han aprendido en la parte de la asignatura, ¿no? Luego, ya para finalizar, aspectos un poco relacionados con la ética, ¿no? ¿Cuántas noticias hemos leído de lo que la inteligencia puede hacer por el bien y los errores que puede tener también, ¿no? O los sesgos que puede incluir ese algoritmo y darnos unos resultados, a veces, incluso hemos visto casos como rozando el racismo. Es muy importante concienciar a nuestros alumnos de que el algoritmo es una herramienta, aprender a programar es una herramienta poderosa, pero siempre hay que ponerla en beneficio de la sociedad, en beneficio del ser humano, en beneficio del bien común, ¿no? Aquí os dejo un enlace sobre otro mapeo que ha habido en la Unión Europea para ver cómo se está introduciendo la inteligencia artificial en los diferentes currículos educativos, ¿no? Y sobre todo la parte que tiene que ver con la ética. Tenemos la suerte que en la asignatura de informática en primer de bachillerato ya hay un bloque dedicado solo a inteligencia artificial. Pero veremos que esto va a ser una tendencia, igual que cuando hablábamos hace 5, 7, 8 años de pensamiento computacional y algunos lo veían muy lejano de introducción en el currículum y ahora lo tenemos hasta en la sopa, seguramente esto pasará dentro de unos años también. Insisto que de lo que estamos hablando aquí, entre otras muchas cosas, es de crear algoritmos que puedan ayudar, ¿no?, a resolver problemas reales de nuestra sociedad, ¿no? Como por ejemplo esta noticia que es de esta misma semana o de fin de semana. España lleva años atascada con cientos de miles de expedientes de solicitud de nacionalidad. O sea, estas personas que vienen de fuera a buscarse la vida aquí y se encuentran con las trabas burocráticas de les cuesta 2 o 3 años obtener esta nacionalidad cuando desarrollan algoritmos que lo pueden resolver en muchísimo menos tiempo, ¿no? Estamos haciendo algo por las personas. Y por último, un par de referencias a un par de libros. Uno de ellos es, toda charla tiene que acabar con referencias a libros, si no, no sería una conferencia. Pues bueno, yo os voy a recomendar 2. Uno es este, de Lo imprevisible, de Marta García Ayer, donde hay un par de conceptos muy interesantes, ¿no? Uno de ellos es que podemos enseñar a las máquinas a crear algoritmos para que intente digamos, teorizar sobre el comportamiento humano, pero lo que nunca van a poder hacer las máquinas es tener un comportamiento imprevisible. Eso solo nos corresponde, afortunadamente, a los seres humanos y esperemos que durante mucho más tiempo, ¿no? Y luego, por último, hace una mención a este libro que ya, pues la verdad es que ya tiene un montón de años, 2010, esto es como la prehistoria, en la informática esto es como la prehistoria, 2010, y lanza unas cuantas ideas muy potentes, ¿no? El libro se llama ¿Programas o será programado? Un poco las ideas básicas de este libro es sobre la aparición de los lenguajes y la importancia que tiene cuando aparece un nuevo medio de comunicación, una nueva manera de expresarte, digamos, quién tiene, entre comillas, el poder, ¿no? Quién se sienta en la cúspide y puede influenciar a otros. Cuando nació el lenguaje, cuando los seres humanos empezaron a comunicar de alguna manera, con sonidos, pues claro, inevitablemente unos escuchaban, pero realmente no solo aprendíamos a escuchar, sino que aprendíamos a hablar. Y la pregunta que lanza es, ¿quién tenía, digamos, más posibilidad de influir en otros? ¿El que hablaba o el que escuchaba? Cuando aprendemos a leer, muchos hemos aprendido a leer con este librico, ¿verdad? Este tochaco, que aún tengo muchos recuerdos, pues cuando aprendemos a leer, inevitablemente también aprendemos a escribir, porque leemos lo que ha escrito otra persona, ¿no? ¿Quién tiene más capacidad de influenciar? Una persona que lee y, por supuesto, se está empoderando y está haciendo de su vida algo más culta, pero ¿quién tiene más influencia? ¿El que lee o el que es capaz de escribir y, por lo tanto, generar opinión? Cuando se crearon estos alfabetos, ¿no? Por ejemplo, la Torá, ¿no?, que se leía alrededor del fuego y lo leían los maestros a la gente que estaba escuchando, ¿no? La gente que escuchaba decía, guau, qué cosas más interesantes, seguramente transforman mi vida, ¿no? Pero ¿quién tenía más capacidad de influir? ¿El que escuchaba o el que estaba creando el mensaje y lo estaba transmitiendo, ¿no? De la misma manera que cuando apareció la imprenta, podíamos hablar de medios de comunicación, lo podíamos llevar al día de hoy, ¿no? El poder que tienen de influencia en la sociedad, cómo pueden llegar a ser capaces de influenciar incluso en elecciones, ¿no?
¿Quién tenía el poder? El que esa persona cuando aparece el periódico y de repente ve 20, 30 páginas donde se siente súper informado y eso le hace comprender mucho mejor el mundo y ¡guau! ¿No? O aquel que está escribiendo el periódico y por lo tanto puede generar opinión para el bien o para el mal. Bueno, un poco la reflexión que hace este libro, que me gusta, es esta, ¿no? Y hace una reflexión un poco, no sé si negativa o no, pero estamos yendo para adelante o estamos yendo para atrás, porque la realidad es que esta es una pregunta de ¿estamos optimizando a las máquinas para que nos ayuden a nosotros o nos estamos optimizando a los humanos para las máquinas? Que de repente tengo un relójico que me dice, hey, llevas una hora sentado, mueve tu culo y ponte a andar un poco, hacer un poco de ejercicio, o las notificaciones de los móviles, etc, 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 ¿no? Como nos altera el comportamiento del ser humano y nosotros nos adaptamos a las máquinas más que al revés, ¿no? Y comentan algo muy importante, ¿no? Que pues en los últimos 15, 20 años pueden pasar cosas que no han pasado nunca en la historia de la humanidad. Y una de ellas es que una persona que tenga interés, que le gusta aprender a programar con un ordenador, con una conexión a Internet y con muchas ganas de aprender, puede crear un algoritmo que pueda cambiar el mundo. Como por ejemplo, pues, el creador de Facebook estaba matriculado en una universidad prestigiosa en la que muchos pues, morirían por ir allí, pero a él no le interesaba lo que está viendo en clase, pero sí que le gustó aprender a programar y crear una aplicación, porque su interés era voy a crear una aplicación para que las personas puedan conectar entre ellas, ¿no? Luego ya sabemos cómo ha acabado todo esto, pero la realidad es que vivimos estos tiempos donde, afortunadamente, y esto no ha ocurrido antes, el poder siempre estaba en las élites y pocas personas tenían acceso a ese tipo de medios que pudieran cambiar la historia de la humanidad. Hoy en día, cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestros alumnos, como los que tengo aquí hoy con nosotros, puede, con un poquito de ganas, un ordenador y una conexión a Internet, puede cambiar el mundo. Esto es algo que antes no había ocurrido. Poco más. Hasta aquí la charla de la conferencia sobre pensamiento computacional. Espero no haberme metido mucho rollo, que más o menos lo que he explicado se haya entendido y que nos vayamos con un conocimiento un poquito más profundo sobre el tema. Muchas gracias por su atención. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Son las 8:25, creo que ya muchos tienen ganas de irse a casa. Bueno, pues si no hay muchas más preguntas, gracias por su atención y para lo que queréis estar un ratito por aquí. Muchas gracias por venir.